La mesa judía. El kashrut con pruebas científicas. Y diferenciaréis entre los animales puros e impuros. No debéis abominar vuestras almas con los animales impuros. Vayikra 20:25. En el judaísmo, toda acción, incluida la de alimentarse, debe servir a Dios. Por tanto, se come con la intención de dedicar la energía así obtenida a servir a Dios. Ahora bien, la alimentación tiene relevancia no solo espiritual, sino también cultural, ya que permite cumplir los preceptos de la Torá y a la vez compartir con los demás fieles el llamado de santidad a que está llamado su pueblo. Ya que la existencia del ser humano depende de su alimento, la ley nos ordenó no ensuciar nuestras bocas con las comidas prohibidas, a fin de mantener la pureza de nuestro cuerpo y alma. Los sabios del Talmud afirman: los alimentos prohibidos endurecen el corazón del ser humano y son verdaderos veneno para el alma. Se relata la anécdota de un hasid que fue a visitar al Rabí de Tzanz. Y llegó cuando estaban todos reunidos en la mesa, sentados para comer. Sirvieron pan a todos los presentes, excepto al hasid que visitaba. El Rabí de Tzanz ordenó que trajeran también pan para el huésped. Dijo el hasid: Rabí, no se moleste por mí, ya que no he venido para comer pan. A lo cual le replicó el rabí: el alma tampoco ha penetrado en el cuerpo a fin de recibir pan. Sin embargo, si no se le alimenta al cuerpo con pan, el alma se escapa del cuerpo. Lo mismo se refiere a ti. Me temo que si no te convidamos con pan, también te escaparás. Comer no es solo parte del sustento físico. De acuerdo a nuestros sabios, la mesa no es tan solo un lugar para satisfacer nuestro estómago y contentar nuestros deseos. Nuestra principal intención al comer debe ser la de acumular nuevas fuerzas para poder servir a Dios. Debemos comprender que el servicio sagrado no se limita a la oración, sino que abarca toda nuestra vida y acciones cotidianas. Todas las actividades que hacemos deben ser y deben formar parte del culto divino. Al disponernos a tomar parte de una comida, debemos comportarnos como si nos aprontáramos a cumplir una misión sagrada, así como lo escribe el profeta Yehezkel 41:22. Esta es la mesa que está delante del Señor. Nuestra mesa reemplaza al Mizbeach, el altar sobre el cual se ofrecían los sacrificios. Mientras nuestro santuario existía, el Mizbeach era la fuente de la pureza y el perdón. Pero, desde que fue destruido el Bet Hamikdash, el templo de Jerusalén, este altar es reemplazado por nuestra mesa cotidiana. La existencia física de la persona depende de su mesa, de su alimento. El alma humana depende, a su vez, de la existencia del cuerpo y del alimento. Ya que el pan es el sustento que mantiene al cuerpo y al alma, presenciamos durante la comida la existencia mortal de la persona. Si no nos alimentamos, sería imposible vivir. A pesar de que el pan es indispensable para la persona, no es correcto dedicar todas las fuerzas únicamente para el mantenimiento físico del cuerpo, derrochando la inteligencia y la conciencia tan solo para comer pan. Así está escrito en la Torá. No es solamente por medio del pan que se sustenta el ser humano. Debemos tener presente que este mundo es un período de transición y todos los seres creados son pasajeros. Nuestra vida debe estar motivada por la ambición de regirnos según nos obliga nuestra santa ley y elevarnos, cultivando el espíritu a un nivel superior y purificándonos para poder servir al Creador durante toda nuestra vida. Una de las razones para la prohibición de ciertos alimentos se debe a que todo lo que la persona ingiere se transforma en sangre y carne de su propia carne. Es decir, el alimento se transforma en parte integral del ser. Por ello, la Torá prohibió los mahalot asurot, alimentos prohibidos,
para evitar que el hombre asimile las características negativas de los mismos. Por otro lado, los judíos se santifican al comer, al considerar, como decía Maimónides, que un cuerpo sano es el camino de Dios. Comer excesivamente es como veneno para el cuerpo. La mayoría de las enfermedades son causadas por alimentos nocivos y comer en exceso, aunque sean alimentos sanos. La moderación respecto a la cantidad de alimento es un ideal espiritual. La Torá manda ser santo y Nachmanides explica que dicho mandato, que aparece tras la enumeración de las cosas prohibidas, recuerda que hay que controlarse con lo permitido. Por tanto, el hombre debe controlar qué comer y por qué. El ideal de la Torá es autocontrol, dignidad y propósito al comer. Por ello, manda regocijarse en Shabbat y en las festividades con alimentos deliciosos, santificar los días santos recitando Kiddush sobre una copa de vino, celebrar ocasiones espirituales con una comida festiva de la mitzvah. El kashrut distingue entre alimentos permitidos y prohibidos. Los primeros se denominan kasher, que significa apto, y los segundos, taref, que significa no adaptado, es decir, prohibido. Los alimentos que resulten dudosos se incluyen entre los incorrectos. Los principios esenciales del kashrut serían los siguientes. Existen alimentos permitidos y está prohibido el consumo de carne, órganos, huevos y leche de animales considerados impuros. Tampoco se permite mezclar carne y leche o sus derivados, ni consumir grasa dura o nervo ciático, ni siquiera de animales permitidos. Los cuadrúpedos, behemoth y animales de presa, hayot. Estos son los animales que comerás de los que se encuentran sobre la tierra. Todos aquellos cuyas pezuñas son partidas con 2 uñas y la apertura es por encima y debajo del pie, y los animales rumiantes, estos comerás. Vayikra 11, 2 y 3. La Torá nos indica 2 señales esenciales para diferenciar entre animales puros e impuros. Número 1, la pezuña debe estar completamente partida. Número 2, el animal debe hacer subir la comida una vez ingerida y la mastica repetidamente. Una behemá o ayá que carece de una de las señales dictadas por la ley está prohibida. Existen varias pruebas que permiten sostener que las señales de pureza son los factores determinantes de la pureza de un animal. De hecho, el texto mismo de la Escritura aparenta sustentar esta idea cuando declara que ciertos animales están prohibidos debido a que son rumiantes, pero no poseen la pezuña dividida. Ser rumiante y poseer las pezuñas partidas con la pureza, aunque sostengamos que aquellos signos no son más que identificadores de los animales puros, debido a que todo, aun las cuestiones mundanas, suceden por providencia divina. Y por supuesto, y con más razones así, en relación a temas conectados con la Torá y sus mitzvot. Por eso, del hecho de que se hayan establecido estos signos de pureza y no otros, es una evidencia de que los mismos están intrínsecamente relacionados con la pureza, al menos como derivados de la misma, para propósitos de identificación, aún sin llegar a ser sus causales. Cada tema de la Torá es una enseñanza que guía los pasos del hombre. Por lo tanto, las señales distintivas de pureza, que al menos identifican a un animal como puro, constituyen también una enseñanza en el ser humano. Las cualidades de carácter de rumiante y
pezuñas partidas determinan si las conductas de la persona son puras y sanas o todo lo contrario. Cuando la Torá otorga señales distintivas, es para reconocer a un animal puro de otro que no lo es. El paralelo espiritual de esta situación en el ser humano es el animal que se halla en el corazón, el alma animal. Estas señales no fueron dadas para analizar cuestiones relacionadas con el alma divina, es decir, para determinar si la Torá y las mitzvot de la persona son observadas verdaderamente lishma, solo para cumplir la voluntad de Dios y conectarse a Él, o debido a motivos ulteriores. Pues incluso si hay motivos ulteriores, de igual manera se debe estudiar Torá y observar las mitzvot, como dicen nuestros sabios. La persona siempre debe estudiar Torá y observar las mitzvot, aunque no sea lishma, pues finalmente accederá al nivel de lishma. El análisis y reconocimiento, si es una actitud pura o impura, debe estar orientado a cuestiones que involucran temas materiales y mundanos relacionados con el alma animal. Ahí sí hay que reconocer si el animal que se halla en el corazón de la persona es puro o no. Ambas clases de animales, los puros y los impuros, son mencionados en la Torá. Esto significa que alguien puede observar la Torá y aún así ser un animal impuro. Nachmanides, el Rambán, señala que la persona puede ser un malvado en el contexto de la Torá. Es decir, él puede creer que sigue el camino de la Torá cuando en realidad está violando el precepto de Kedushim Tihu, santos seréis, uno de los fundamentos del servicio a Dios. Así, para poder distinguir lo que constituye un animal puro en el corazón de la persona, la Torá ofrece dos señales: que tenga la pezuña partida y que sea rumiante. En líneas generales, también en los animales existe una diferencia básica entre la cabeza y las patas. Asimismo, incluso en los animales, solo las patas están cerca de la tierra. En términos de la analogía con el hombre, esto implica que las facultades elevadas de la persona, también las del alma animal, no deben estar imbuidas en la materia, en cuestiones terrenales. Solo las patas del animal, es decir, sus fuerzas de acción, deben estarlo cuando es necesario. Asimismo, incluso en relación a las patas, la facultad de acción de la persona, debe haber una pezuña entre la pata y el piso, la tierra, una interposición entre el pie y lo mundano, de modo que también sus facultades inferiores, el individuo se involucre en cuestiones mundanas solo lo necesario. No obstante, esta pezuña que separa entre la materia y la persona debe estar partida y abierta. Esto significa que incluso en las cuestiones mundanas debe haber una abertura mediante la cual pueda iluminar la luz divina y también se debe detectar, gracias a esta abertura, divinidad en los asuntos terrenales. Para que el animal del corazón de la persona sea puro, debe poseer solo la señal de pezuña dividida. No es suficiente. Es necesaria también otra señal. El animal debe ser rumiante. El individuo debe analizar cuidadosamente cada actividad mundana que quiere llevar a cabo. Debe masticar y pensar una y otra vez si debe hacerla y cómo hacerla. Solo entonces será un animal puro. Una prueba de que el kashrut es divino. La ley sobre kashrut contiene en sí misma una comprobación de que su origen es divino. Para definir las características que nos permiten conocer a los animales creados por Dios para servir de alimento al hombre, la Torá da dos características
las cuales son indispensables y a falta de una el animal es considerado taref. La Torá menciona 4 animales que solamente poseen una de estas 2 señales: el camello, la liebre, el conejo. Estos 3 son rumiantes, pero carecen de la pezuña partida. Y el puerco, que no es un rumiante, pero tiene la pezuña partida. Esta afirmación, según la cual en todo el mundo no existen más que 4 especies de animales que poseen solo una de las señales de Kashrut, constituye la prueba más indiscutible de que las leyes dietéticas de la Torá emanan del Creador mismo. De modo contrario, ¿cómo podría Moshe Rabenu arriesgar a afirmar que en el mundo entero no existe otro animal con tales características? ¿Quién podría haber sabido esto aparte del Creador del universo? Por eso, Moshe Rabenu, mensajero de la palabra divina, podía afirmar con toda seguridad que solo había 4 clases. La ciencia médica no tiene ninguna explicación para el hecho de que solo 4 animales fueron creados con solo una de las señales.